Bienvenidos de nuevo a este segundo tema de la construcción de la estación meteorológica. Bien, en el primer capítulo vimos cómo construir o cómo conectar la placa con sus sensores, con su cableado y con qué pin tiene que ir cada cable y todo el rollo, ¿vale? Vale, en el siguiente capítulo lo que vamos a ver hoy es el paso número 2, que es la carga del firmware en la placa. ¿Cómo cargamos el firmware o el código que controla la placa y que me recibe los datos de lectura de cada uno de los sensores? Entonces hay que hacer varios pasos. El primero de todos es descargar una aplicación que es la aplicación Arduino IDE de la web oficial de Arduino. Es decir, nos metemos en esta página web, que es la página web oficial de Arduino, aquí. Y aquí pues venimos aquí a Arduino IDE 232 y pulsamos nuestra versión de nuestro sistema operativo. Windows 10, Windows en formato zip, normalmente es Windows, el de Windows para Windows el primero, o si tenemos un Linux o un Mac, lo que sea, ¿no? Instalamos esta aplicación y tras instalar la aplicación veremos que tenemos esta aplicación aquí que se llama Arduino IDE. El siguiente paso es instalar las placas con las que vamos a trabajar. Es decir, pinchamos dos veces en Arduino IDE, ¿vale? Y aquí cuando se abra el Arduino IDE, ¿vale? Un segundito que se abra. Vamos a ver aquí en la izquierda, en el menú de la izquierda tenemos un iconito que pone Board Manager, ¿vale? Hay que pinchar en el segundo iconito que pone Board Manager y aquí hay que buscar nuestra placa de programación que vamos a utilizar. Básicamente estamos usando dos tipos de placa, o la placa ESP8266 o la placa Arduino AVR. Estas son las dos placas que podemos utilizar. Si al buscar esta placa ESP8266 no la encontramos, lo que tenemos que hacer es ir a File, Preference, y aquí donde pone Settings, donde pone Additional Board Manager URL, aquí poner esta URL y darle a OK para que cargue aquí un listado de placas tipo con chip ESP8266, porque inicialmente el Arduino IDE tiene precargadas solamente las placas de tipo Arduino. Si queremos cargar placas de otro tipo, que son clones de Arduino y que tienen otros chips, otros sensores que evolucionaron, pues entonces hay que cargar la dirección para que cargue, por así decirlo, los ficheros de instalación aquí. Entonces lo que hay que hacer es entrar aquí, coger esta dirección, la copiamos, la pegamos aquí y le damos a OK. Y entonces automáticamente empezará, si no lo tenéis ya, empezará a indexar nuevas placas aquí para instalar. Entonces nosotros tenemos que instalar la ESP8266, cogemos este nombre de placa, le venimos aquí y en Board Filter pegamos y nos va a salir una placa que se llama ESP8266 by ESP8266. Aquí me pone Remove porque yo ya la tengo instalada. Lo que tenéis que hacer es darle a instalar. Aquí pondrá install, pues le dais instalar. Y lo mismo con la Arduino AVR. Copiáis este y la pegáis aquí. Y la Arduino AVR pondrá install como aquí y le dais a instalar antes. A mí me pone remove porque yo ya la tengo instalada, ¿vale? Le dais instalar. ¿Esto qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a hacer esta instalación? Pues que si luego nos venimos a Tools, Board, aquí vamos a ver las diferentes placas que yo tengo instaladas, los diferentes drivers de las placas. Si me voy a Arduino Board, AVR, aquí veo todos los tipos de placas Arduino que puedo utilizar para programar. En nuestro caso es pues el Arduino 1, o un Arduino Mini, o un Arduino Nano, o una Mega, o una Leonard, o una Micro. Hay diferentes placas de Arduino. Pero la que nosotros estamos haciendo ahora en el tutorial es una WeMOS que está basada en el chip SP8266. Por tanto, venimos aquí
que nos aparecerá aquí cuando hayamos instalado aquí, como he dicho antes, el ESP8266. Cuando hayamos instalado esto, aquí en Tools, Boards, aparecerá esta sección y aquí tenemos todas las placas basadas en el chip ESP8266. La nuestra es una Loli Wemos D1 Mini Pro o Loli Wemos D1 R2 y Mini. O sea, cualquiera de estas de Wemos nos valdría. En nuestro caso concreto, con la placa que estamos trabajando hoy, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es una placa Wemos D1 Mini Pro. Entonces vendríamos a Tools y en Board SP8266 seleccionaríamos la Wemos D1 Mini Pro y la pinchamos para que la marque y la mantenga aquí marcada, ¿vale? Así es como instalamos nuestra placa de programación, la que vamos a utilizar. Si tenemos otra, pues seleccionamos otra. El siguiente paso es instalar las librerías necesarias para que funcione la estación meteorológica. Entonces nos vamos a la sección Library Manager. ¿Dónde está la sección Library Manager? Pues los libritos que vienen aquí. Si pinchamos el Library Manager, aquí tenemos un filtro para buscar librerías. ¿Qué librerías tenemos que instalar? Pues tenemos que instalar DHT Sensor Library by Adafruit, o sea, el DHT Sensor Library, ¿vale? Esto de aquí. Este es el sensor, esta es la librería que maneja los datos, ¿no? Y que lee los datos de temperatura y humedad del sensor DHT22 y DHT11. O sea, seleccionamos esto, así, copiamos y aquí en Filter lo pegamos y nos va a aparecer DHT Sensor Library by Adafruit. A mí me aparece en Remove porque yo ya lo tengo instalado. Bueno, pues vosotros instaláis esta librería. Y lo mismo con el resto de librerías. Adafruit BME280 Library lee la presión, temperatura y humedad del sensor BME280. Adafruit TSL2591 lee la claridad del cielo del sensor TSL2591. Lo usaremos como SQM. Y así con el resto. El MLX. Luego tenemos el Unified Sensor. Todas estas librerías hay que instalarlas. Simplemente es copiar. Por ejemplo, esto es copiar el nombre. Venir aquí, ¿vale? Y buscar Adafruit by Benoit Blanchon. Pues aquí Adafruit by Benoit Blanchon. Estas son las librerías. Pues ya está. Cogemos la librería, la seleccionamos y la instalamos. Y cuando tenemos todas estas librerías instaladas, ya estamos listos para programar nuestra placa. Porque tenemos las librerías que utilizan los sensores, ¿vale? Y la placa en la que vamos a instalar ese software, ese firmware, ¿vale? Ya está, es así de simple. Ya tenemos las librerías y la placa. Ahora lo siguiente es abrir el fichero weatherradio.ino. Esto lo encontramos aquí, ¿vale? Vamos a cerrar el Arduino IDE. Nos vamos a estación meteorológica y dentro de estación meteorológica hay una carpeta que se llama Weather Radio. Y dentro de Weather Radio aquí están todos los ficheritos que utiliza la placa, pero dentro hay uno que se llama un archivo INO que se llama Weather Radio. Entonces doble clic en este archivo y nos va a abrir el Arduino IDE con ese fichero indexando todos los ficheros vinculados que hay en esta carpeta. Es decir, todos estos ficheros van a aparecer aquí arriba en pestañitas, como vemos aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, todos los ficheritos. Vale. Configuramos nuestros sensores, pines y conexiones Wi-Fi. Es decir, seleccionamos la pestaña del fichero config.h, ¿vale? Entonces venimos a la pestaña config.h. Aquí no hay que tocar nada de código, simplemente de aquí, del primer fichero no hay que tocar nada. Simplemente, esto ya está todo programado. Lo único que hay que hacer es adaptarlo a nuestros pines y a nuestra configuración. Por ejemplo, si nos venimos a config.h, aquí viene explicado, ¿vale? En ejemplo viene explicado cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero yo le voy a explicar el paso 2.4 y el paso 2.5, que no es el 2.6, el 2.5. 2.5. El paso 2.4 y 2.5 lo voy a explicar ahora, ¿vale? Y
Y ya está, esto si lo queréis lo leéis, pero básicamente lo que voy a explicar ahora lo pone aquí en el 2.4 y en el 2.5. Bueno, básicamente nos vamos al fichero config.h. Lo primero que nos fijamos es desde la línea número 15 hasta la línea número 32, activamos y desactivamos los sensores que tenemos instalados, así como el tipo de placa, los baudios a los que va el tipo de placa. Por ejemplo, esto es así como viene por defecto, pero nosotros no estamos utilizando una placa estándar. Una placa estándar es una placa Arduino, sino estamos utilizando una placa moderna basada en el ESP8266. Luego aquí lo que hay que hacer es comentar esta línea para que no lo tengan en cuenta y descomentar esta. Es decir, los baudios que yo voy a utilizar son 115.200. Después, ¿qué sensores tengo puestos en mi placa? Bueno, pues si nos vamos a la imagen de mi placa, yo veo que tengo puesto, por un lado, el sensor MLX, el sensor de nubes, ¿vale? Que es el MLX 9614. Este es el sensor de nubes. Pues descomento este sensor. Este no lo tengo. Después también tengo el DHT 22. Luego vengo al DHT y descomento porque voy a usar este sensor, ¿vale? Y poco más, este sensor y este sensor. Este sensor, en mi caso, es el BMP, ¿vale? Porque no tenía, cuando hice el vídeo no tenía, cuando hago, ahora que estoy haciendo el vídeo, no tengo el sensor BME, tengo el sensor BMP, ¿vale? En vez de tener el BME tengo el BMP 180, entonces no vale. Entonces, bueno, pues vosotros en vez de tener el BMP 180 tendréis el BME 280, por tanto tendréis que poner aquí que usáis también el sensor BME 280. Si tenemos también el sensor TSL 2591 pinchado, pues cogeremos aquí y quitaremos esto y tendremos aquí el sensor. Tengo una imagen, por aquí tengo una imagen, creo que tengo una imagen por aquí. A ver. No, esto no. Tengo una imagen en algún lado. A ver. De la estación meteorológica de la agrupación. Donde se ve claramente. A ver que os enseño. La tengo por WhatsApp. Creo que está aquí. Creo que la tengo por aquí. Donde se ve claramente esta de aquí. Vale, bueno, aquí vemos que esta es la placa del sensor de la agrupación. Aquí si nos fijamos tenemos el sensor de nubes, el sensor BME 280, este es el sensor BME 280, el TSL 2591 y el DHT aquí. ¿Vale? Entonces aquí si nos fijamos en esta imagen, voy a hacer un recorte para que sea más claro. Si nos fijamos en esta imagen, ahora podemos hacerle zoom, ¿vale? Aquí tenemos el sensor BME 280, el sensor TSL 2591, el sensor MLX, que es el sensor de IR de nubes, y el sensor DHT. Luego tengo estos 4 sensores, 1, 2, 3 y 4 sensores, ¿vale? Yo realmente tendré algo parecido. Tendré una placa WEMOS. Esta es la de 1R2, ¿vale? Porque va a 12 voltios y a 5 voltios, con sus 4 sensores. Bueno, en mi caso tendré una WEMOS mini pequeñita con los 4 sensores, ¿vale? Perfecto. Entonces, en la placa Arduino, lo que hay que hacer es decir que tengo el sensor BME280, decir que tengo el sensor DHT, decir que tengo el sensor MLX y el TSL, estos 4 sensores. Y además que tengo también puesto la placa ESP8266 porque estoy programando una placa WEMOS D1 Mini Pro. ¿Vale? El resto se queda comentado, ¿vale? Hay más sensores y más cosas para conectar. Y luego también hay que descomentar la línea que pone Use Wi-Fi porque voy a usar la Wi-Fi
para conectarme a la estación meteorológica en vez de un cable. Ya está. Hasta la línea 32, esto es lo que hay que hacer. Comentar o descomentar, se comenta poniendo dos barritas, perdón, se comenta poniendo dos barritas delante o quitando las dos barritas delante. Así funcionaría y así se desactivaría la wifi. Y así se activaría, ¿vale? Pues ya tenemos configurados los sensores que voy a utilizar. Luego también, si bajamos un poquito más, desde la línea número 42 hasta la línea número 84, viene indicado la configuración de los pines por donde emiten la información el sensor a la placa, ¿vale? Por ejemplo, el sensor DHT, ¿vale? El DHT, en nuestra imagen es este de aquí, ¿vale? El sensor DHT está emitiendo por el pin número 13. Y vosotros diréis, pero el pin 13, si nosotros lo hemos pinchado al número 7, no al 13, ¿no? A nosotros no tenemos 13, lo hemos pinchado al número 7. Sí, pero es que el número 7 de esta placa, si nos fijamos en el diagrama este de aquí, el pin número 7 de esta placa, de la placa WEMOS, corresponde al GPIO 013. Es decir, lo que ponemos en la placa Arduino, aquí, lo que pone aquí en la placa Arduino, los pines de conexión de la placa Arduino, ¿vale? Hacen referencia a lo que pone en la columna función de cada una de las placas, no al pin físico real de la placa. Es decir, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, el pin físico de 8, tendríamos que poner un 15. Es decir, tendríamos que hacer tres maniobras. Lo primero, coger este pin y pincharlo en el D8. Lo segundo, venir aquí y en vez de poner 13, o sea, lo segundo, mirar en el diagrama el D8 a qué función real corresponde, que es a la número 15. Y tercero, venir aquí y donde pone un 13, poner un 15. Y ya tendríamos nuestro pin D8 conectado y programado. Vamos a dejarlo como estaba porque nosotros nos vamos a usar el pin número D7, que es el 13. El D7 hace referencia al 13. Lo mismo ocurre con el D1 y con el D2. El D1 y el D2 hace referencia al SCL y el D2 hace referencia al SDA. Por eso decíamos que el D1 hacía referencia al SCL y el D2 hacía referencia al SDA. Es decir, el D1, cable morado, hace referencia al cable morado SCL. El D2, cable marrón, hace referencia al SDA. El D2, cable marrón, lo podemos ver aquí. El D2, cable marrón, hace referencia al SDA. D2, SDA. Aquí lo pone, SDA. El pin físico puede tener dos opciones. Puedes utilizarlo como un pin digital 04 o un pin SDA. Entonces, pues cada uno, esto en la programación tú eliges qué pin, qué función tiene. En este caso, los sensores estos de aquí arriba van al SDA y al SCL. ¿Vale? Ya está. No hay que configurar nada más, simplemente revisar que esté todo bien conectado. Luego aquí, por ejemplo, si nuestro sensor es un DHT11, pues habría que descomentar este y comentar el 22. Si es un 21, el 21, pero como el nuestro es un 22, pues quitamos el 11 y comentamos el 11 y activamos el 22. ¿Vale? Ya está. Lo siguiente, esa es la configuración del dispositivo. Lo siguiente que hay que configurar es la Wi-Fi. Aquí tendríamos que poner el nombre de la Wi-Fi. En mi caso se llama a ver, Javier-Wi-Fi-Home. Y la contraseña de mi Wi-Fi ahí está, ¿vale? Una contraseña robusta y larga. La Wi-Fi y la contraseña, muy bien. Ya está. Lo siguiente que hay que hacer es, podemos revisar más cosas, como por ejemplo
Si teníamos un anemómetro, pues aquí veríamos dónde conectar el anemómetro y cómo conectarlo. Un pin de más pines y más sensores, ¿vale? Como realmente todo esto no hemos conectado nada, pues no hay que hacer nada. Pero bueno, el ejemplo que os he explicado antes aquí del pin de HT es lo mismo que pone aquí abajo. Aquí explica que hay que conectar en cada uno de los pines. Y no hay que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Ya tenemos configurada la Wi-Fi y tenemos configurada nuestros sensores. El siguiente paso es cargar el firmware en nuestra placa, ¿vale? Para cargar el firmware en nuestra placa, lo que hay que hacer es primero conectar al ordenador este por el puerto USB, ¿vale? Es decir, coger este cable USB y conectarlo al ordenador directamente. Yo ahora mismo no lo tengo conectado, entonces lo que voy a hacer va a ser conectarlo al ordenador para que reconozca la placa Wemos de 1. Conectamos el puerto USB al ordenador. Un segundito. Ahí se ha conectado. Tras conectarlo, nos venimos a Tools, Port y elegimos el puerto. Aquí aparecerá un puerto que es el puerto con el que acabas de conectar. Elegimos el puerto, en nuestro caso, COM7. Y entonces, si todo está correcto, aquí os aparecerá en negrita que ha detectado la placa que habéis seleccionado. Si no aparece en negrita, es que la placa que tenéis seleccionada aquí no corresponde con la placa que habéis conectado en el puerto COM que os aparezca aquí. ¿Vale? Si la placa no aparece o aparece en gris, no aparece en negrita, entonces tenemos que venir a Board y buscar nuestra placa real. Seleccionar la placa y entonces ya se aparecería. Es decir, si yo ahora mismo cojo y pongo la Arduino 1, pues aquí me va a decir que tengo la placa Arduino 1 en el puerto COM. Si ahora le diera a cargar el driver, me va a decir que no funciona porque esto no es una placa Arduino lo que tengo conectado, es una placa Wemos. Entonces, muy importante antes de darle a cargar, antes de cargar el firmware, asegurarnos de que tenemos correctamente la placa elegida y que tenemos correctamente el puerto seleccionado. ¿Vale? Elegimos la placa con la que estamos trabajando en Tools. Elegimos el puerto comunicación en la pestaña, en la parte Port. Y por último, damos a cargar el código sobre la placa, sobre placa Sketch Upload. Es decir, el tercer paso ya es cargar el firmware en la placa. Entonces venimos a Sketch y pinchamos en Upload. Esto lo que va a hacer va a ser compilar todo este código, todo lo que hay aquí, y si todo va bien, hemos instalado bien la placa, hemos instalado bien las librerías y hemos configurado este fichero como hemos explicado aquí, entonces empezará a compilar, saldrá una serie de mensajes, warnings y cosas, ¿vale? Que son, pues, avisos de que hay código que se ha actualizado y todo eso, porque claro, el código está escrito hace tiempo y el lenguaje de programación de Arduino va evolucionando. Pero bueno, si todo va bien, está compilando, empezará a compilar y cuando termine de compilar se conectará con la placa, ¿vale? Ahí están saliendo los warnings, estos son avisos, no quiere decir que haya fallado, simplemente está diciendo pues que esta función, este modo de declarar el objeto está deprecado y que no hace falta que lo hagas más. Bueno, no pasa nada, no, es un warning, no va a impedir que la cosa funcione. Entonces, bueno, sigue compilando y cuando termine de compilar vamos a ver cómo carga los datos directamente en la placa. Vale, esperamos un ratito. ¿Vale? Y ya está. Acá ha terminado de compilar, ha compilado correctamente y ahí está subiendo los datos en la placa. Ya está. Ha subido los datos de la placa, uploading, cargando, down, uploading. Ya está cargado. Bien. En teoría, la estación meteorológica ya está en funcionamiento. Ya está sacando datos y ya está funcionando. Muy bien. ¿Cómo podemos comprobar que esto es así? Bueno, pues si todo ha ido bien, podemos comprobar la lectura de los sensores en dos sitios diferentes. Por un lado, abriendo un serial monitor
en Arduino IDE y escribiendo varios comandos. Aquí tenemos varios comandos. V para ver la versión. W para ver los valores de los sensores en línea, en modo línea. Otro para verlos formateados, de forma bonita. Otro para ver la duración de lectura de los sensores en milisegundos. Y otro para ver la configuración de la placa y de los sensores, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada uno de los valores para ver que todo está correcto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues venimos a... Aquí tenemos un iconito a la derecha que pone, aquí a la derecha del todo arriba pone Serial, este de aquí pone Serial Monitor. Pinchamos en eso y nos aparece aquí esta pestaña Serial Monitor. Aquí mandamos el mensaje primero de todos, que pone que es una V. Si escribimos una V, nos va a decir pues que tenemos el Weather Radio instalado versión 1.17 y que está todo correcto. Conectada a la Wi-Fi, la conexión a la Wi-Fi ha ido correctamente después de un intento. Tenemos conexión con la Wi-Fi de mi casa, es decir, se ha conectado directamente a la Wi-Fi correctamente. Muy bien. El siguiente es W, para ver los valores de los sensores. Si pulsamos aquí en un W, nos va a decir Weather, el BME280 init false. ¿Por qué? Porque yo no tengo puesto este sensor actualmente, tengo el BMP180 y aquí no tengo opción de activarlo. Perdón, se ha desactivado la placa. ¿Vale? Es decir, en el ejemplo actual, este es un BMP y como yo no tengo conectado este sensor, pues me está diciendo, oye, tú has dicho que tienes un BME, ¿vale? Pero en realidad no es un BME, es un BMP, por tanto el sensor BME280 se inicializa false porque no lo localizo, no lo encuentro. En vuestro caso, si tenéis pinchado el BME, aquí tiene que poner true y sus valores, como ocurre con el DHT. El DHT, que sí que lo tenemos pinchado, nos dice que init true, es decir, se ha encendido, que es este de aquí, el DHT, y además me está diciendo que la temperatura es 29,5 y que la humedad es de 51. ¿Vale? También tenemos el MLX90614, que también pone init true, correcto, porque es este sensor de aquí. Que la temperatura ambiente es de 29,85 y que la temperatura objetivo es de 30,86. Esto es la temperatura de obstáculos, claro. Esto quiere decir, es la temperatura de los obstáculos que tiene delante el sensor. Como ahora mismo está dentro del dormitorio y no está mirando hacia el cielo, pues la temperatura es muy elevada. De hecho, si pongo mi mano delante y vuelvo a calcular, aquí debería subir la temperatura y decirme la temperatura mía corporal. Pues estoy poniendo mi mano justo encima. Y esto es como los termómetros digitales de los niños, que le pones el termómetro en la frente y te mide la temperatura. Pues esto es algo parecido. Tú le das aquí y ahora me está diciendo, ahí vemos, ¿no? Temperatura MLX, he vuelto a lanzar la señal. Temperatura ambiente 29,95, temperatura objetivo 35,23. Esta es la temperatura mía porque tengo justo la mano puesta encima del sensor. Si quito la mano del sensor y le vuelvo a dar a la W, me va a volver, bueno, tarda un rato, ¿vale? En actualizar. ¿Vale? Ahí ha bajado ya un poquito, MLX 29,99, temperatura 31,1. Y también tenemos el TSL 2591, que en este caso pone init false debido a que es el sensor de luminosidad que yo no tengo pinchado aquí. No aparece ese sensor. Por tanto, en principio los sensores que yo tengo pinchados, que es este de aquí y este de aquí, están funcionando correctamente. Este no lo reconoce porque ese sensor es antiguo y aquí ni siquiera está programado para poder utilizarlo. Yo tengo una versión del Weather Radio en el que sí tengo puesto, porque me he escrito el código para que reconozca el BMP180, pero no voy a enseñarlo porque realmente ese sensor está deprecado, está obsoleto y ya hoy en día se utiliza el BME280, que es más preciso y tiene temperatura, presión y humedad. El BMP solo tiene presión y temperatura. Vale, entonces pues esto es todo. Seguimos con la lista de comprobaciones. Podemos pulsar ahora la letra P. Pulsamos la letra P
Y en la letra P nos aparece la misma información, pero formateada de forma más bonita, ¿no? Nos está diciendo el BM no está iniciado, el DHT está iniciado, temperatura 29,50 de humedad, el MLX iniciado, temperatura 30, objetivo 30, y el TSL 2591 iniciado, false. Muy bien, lo mismo que antes, pero en un formato más bonito, más legible. Si mandamos la letra T, nos va a decir cuánto tiempo tarda en leer los sensores. Le damos a la letra T y nos dice que el DHT tarda 6 milisegundos y el MLX 9614 ha tardado 2 milisegundos en leerlos. Ese es el tiempo que tarda en tomar la lectura y en enviársela a la placa de Arduino, en este caso Wemos D1, ¿vale? Y por último, la letra C es muy importante porque aquí nos va a decir la configuración de Arduino. Nos va a decir la memoria libre que tenemos en la placa, la conexión Wi-Fi a la que estamos conectada, la conexión Wi-Fi y el estado en el que está conectada, y la IP a la que realmente se ha conectado la placa, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque si ahora copiamos esta IP, ¿vale? 192.168.1.104, la IP local. Luego hay más valores como la señal que está recibiendo, el ping, el tiempo que tarda en enviar y en recibir datos, 5 milisegundos, el ping del sensor de DHT, en fin, hay más información. Pero aquí realmente de esta línea lo importante es saber si nos queda memoria libre, la Wi-Fi si está conectada y cuál es la IP real que nos ha devuelto. En este caso, 192.168.1.104. Entonces, si yo ahora abro un navegador y escribo en el navegador 192.168.1.104, de manera a través de internet o a través de la red local, la red interna, me está devolviendo ya la información de los sensores con los datos en un fichero JSON que se llama ya formateado. O sea, ya directamente yo escribiendo una IP en un navegador ya estoy tomando lecturas de los sensores. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hacer que estas lecturas de los sensores aparezcan de forma bonita en una pantalla con gráficas y con cosas. Y que además puedas conectarlo a un servidor indie y que puedas manejarlo con un programa que maneja el telescopio para que te vaya indicando si hay nubes, que se aparque el telescopio, que se cierre la cúpula y todo ese tipo de cosas. Inicialmente ya tenemos la estación meteorológica instalada y recibiendo datos. Ahora lo que hay que hacer es poner estos datos de forma bonita, para que se vea de forma bonita. Y que se vayan almacenando, porque esto ahora mismo no se están guardando, simplemente se ven cuando tú lo consultas, pero no hay un proceso en el que tú cojas estos datos y los almacenes. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí, pues todo lo correspondiente con la instalación o la carga del firmware en la placa. Ya tenemos nuestra estación meteorológica funcionando. Es más, bueno, aquí pongo felicidades, acabas de construir tu primera estación meteorológica. Muy bien. Hasta aquí es el tutorial ¿vale? El tutorial, el tema 2. Es más, si yo ahora desconecto la placa y la conecto a la power bank como la tenía conectada antes, esto no lo estoy viendo porque lo estoy haciendo físicamente, y enciendo la power bank, aquí en la placa Arduino ya voy a ver que el puerto COM7 está desconectado, que no tengo la placa conectada, que no hay conexión, por tanto esto ya lo puedo cerrar. Pero sin embargo, si yo me voy a escanear la IP, veo que sigue funcionando. ¿Por qué? Porque he conectado a la placa, a la power bank, he conectado, o sea, he hecho esta conexión y he encendido la power bank. Entonces, al encender la power bank y conectarlo, el sensor se conecta a la Wi-Fi y empieza a recibir y tomar lecturas de los sensores. Y ahora, ¿vale? Aquí estoy viendo yo ya los sensores. Este está iniciado falso, el DHT true,
29,5, humedad 50, ¿vale? Yo ahora mismo lo que voy a hacer va a ser coger el sensor y sacarlo a la calle para que veamos cómo se actualizan estos valores. Así que darme un segundito que ahora vuelvo. Me llevo el sensor fuera. Ok, ya tenemos el sensor puesto en la calle. Ya tenemos la estación meteorológica puesta en la calle con los sensores. En este caso solamente tenemos 2 de los 4, porque 2 no los tengo conectados a la placa. Vosotros tendríais que tener aquí 4 sensores, ¿vale? Ver aquí 4 sensores. Ahora cuando termine esta demostración, enchufo el otro, el de la agrupación astronómica, que tiene los 4 sensores y vais a ver la información. Entonces ahora si yo le doy a refrescar, pues voy a ver aquí que tengo la temperatura y como vemos aquí ha bajado la temperatura objetivo porque está apuntando hacia el cielo. Entonces me está diciendo que los objetos que tiene por encima el sensor son menores y por tanto la temperatura es menor. Entonces esto es el detector de nubes. Tú calibras el detector de nubes para que cuando esté despejado sabes que hay una temperatura. Entonces si empieza a nublarse, esa temperatura va a ir subiendo. Entonces en función del número de nubes que haya va a ir subiendo más. Cuando esté completamente cubierto, pues tendrá un valor máximo, por ejemplo 15. Y cuando esté completamente despejado tendrá un valor mínimo, por ejemplo 10. Entonces 10 es completamente despejado, 15 es completamente nublado. Entonces si se empieza a nublar va a ir subiendo de 10 a 15. Entonces te va indicando el porcentaje de cobertura que va teniendo el sensor. Y eso es una aproximación del porcentaje de cobertura de nubes que tenemos en el cielo. Y no hay mucho más. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectar la otra placa para que veáis cómo el BME se muestra los datos del BME 280 y cómo se muestran los datos del TSL 2591. Darme un segundito que conecto la otra placa y con esto terminamos este tutorial. Vamos a conectar la otra placa. Fuera también. Vamos allá. Ok, ya tenemos la otra placa conectada. Entonces ahora la IP, como yo me la sé ya porque la he conectado antes, es la 101. Hay que esperar a que coja la wifi, que se conecta a la wifi. Creo que era la 101. Si no la vemos, la podemos ver en el router, ¿vale? Si entramos en el router y vamos aquí a las conexiones, vemos que tenemos la 104, es una placa, y la otra placa todavía no aparece. Debería ser... Claro, no aparece porque no está programada para que se conecte a esta wifi. Espera un segundito que activo la wifi móvil. Pues la tengo preparada para que se conecte a la wifi móvil. Entonces dame un segundito. Que ahora veremos cómo se conecta.
Y con esto, pues no hay nada más. Aquí, si no sabemos la IP de nuestra estación meteorológica, entrando a la puerta de enlace al router, podemos ver las conexiones que tiene. Y en este caso la 104. Pero la manera más rápida es como hemos visto antes. En Arduino, mandando la orden C, nos dice si está conectada a la Wi-Fi y cuál es nuestra IP. Entonces, bueno, pues es así de simple. A ver si lo consigo conectar. Ahora aquí, en este router no está. O si está. Sí, sí está. Está aquí, mira. Es la 107. ¿Vale? 190, es 192, 101, la 107. Entonces venimos aquí y donde pone 101 ponemos 107. Y aquí ya tenemos los datos de los sensores. Como vemos, si repetimos los datos, tenemos BMP 280, inicialización true, porque lo teníamos conectado, ¿no? Es la imagen que os he enseñado antes, ¿vale? Del BMP, creo que es esta de aquí. Bueno, no, creo que la he quitado. Vale, el BMP 280 que hemos visto antes en el otro sensor. Inicializado true, temperatura 29, presión 1014 y humedad 39. DHT, temperatura 28, humedad 46. Como veis, los sensores marcan diferentes parámetros por defecto. Tienen sus defectos de fabricación, ¿no? O sea, tienen parámetros con unos pequeños oscilaciones térmicas y oscilaciones de valores por... Esos son valores de calibración. Luego hay que calibrarlos para que todos marquen lo mismo. ¿Y cuáles son los valores reales? Bueno, pues lo normal es que cojas, que no varíen mucho y que cojas por referencia un valor medio, ¿no? O sea, en este caso, si el sensor de temperatura, aquí tenemos tres sensores de temperatura. 1, 2 y 3. Si este sensor marca 21,9,18, este marca 29,27 y este marca 28,5, pues está claro que la temperatura son 29 grados, ¿no? Entre 28,5 y 29 grados. Pues ya está. Lo que habría que hacer es calibrar este sensor para que aquí, en vez de poner 28,5, ponga medio grado más. Es decir, hay que decirle al programa luego, oye, este sensor está medio grado por debajo. Así que ajusta un poquito, calíbralo un poquito para que ponga 29. ¿Vale? Y también tenemos el sensor TSL2591 que nos mide la luminosidad en el espectro visible, en el espectro IR, la ganancia de las exposiciones y el tiempo de cada una de las exposiciones, que es a un segundo. Una imagen por segundo, está calculando, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos los 4 sensores que hemos instalado funcionando correctamente y en el que hemos hecho nosotros, pues solamente tenemos los 2. Podemos comparar incluso las 2 estaciones meteorológicas. Es decir, yo puedo actualizar esta y puedo ver, por ejemplo, el DHT de la primera estación meteorológica me dice que tiene 26,79, 55,2. Y aquí tiene 27,89, 47,20 y tantos. Y el MLX tiene 27,17. Y aquí tiene 28,79, 28,69. Está claro que ahora mismo este sensor, como están puestos en sitios distintos, uno está en una zona más fresca que otra, pues tiene valores diferentes. Básicamente lo que hay que hacer es, cuando ya conectemos todos los sensores, hay que calibrar los valores con algo medio aproximado. O sea, si hay 2 sensores que te están dando más o menos la misma temperatura, pues realmente es muy probable que esta temperatura sea la correcta y no esta. Y lo mismo con la humedad. En este caso tenemos una humedad del 40 y una humedad del 47. Bueno, tampoco hay mucha diferencia, un 7%. Pues bueno, pues nos quedaremos con una intermedia entre 40 y 47, 45 o 42. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que contar en este temario. El siguiente paso es conectar la estación meteorológica al servidor Indy y al KStars. Pero esto veremos en el siguiente vídeo. Gracias por vuestra atención, espero que no haya sido muy denso y que os haya gustado. Con esto ya tenemos nuestra primera estación meteorológica funcionando correctamente. Un saludo, hasta el próximo vídeo, chao.